Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracia y paz sean con todos ustedes en este hermoso y maravilloso día en el que podemos compartir nuevamente las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Como ya es costumbre, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, bendito Rey, agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu misericordia que es nueva cada mañana. Permite, Señor, de que este tiempo sea un tiempo especial de escudriñar tu palabra, que tu Santo Espíritu nos inunde con entendimiento y discernimiento para poner en obra tu propósito para con nosotros en este día. Úsanos a mi esposa y a mí como obreros aprobados para llevar el mensaje de esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a compartir con ustedes los viajes misioneros del apóstol Pablo, donde empezó. Vamos a relatar su ministerio, los lugares que visitó y de esta forma vamos a adentrarnos ya en la enseñanza y el versículo base con las cuales queremos empezar esta enseñanza, que está repartida en 4 segmentos, está en Hechos 13 del 1 al 2, que dice así: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Estamos hablando de que el Espíritu Santo contritó el corazón de 2 personas que fueron apartadas para el servicio del Señor, para llevar las buenas nuevas a esos lugares en donde no conocían de ese gran hombre maravilloso que había pisado la tierra, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y prácticamente eso es lo que hace un misionero. Un misionero lleva la doctrina cristiana hacia lugares en donde no puede llegar el Evangelio por múltiples razones, y él se convierte en un emisario de la buena nueva. Entonces, Saulo, que ahora era Pablo, junto con Bernabé, empezaron este maravilloso transitar y peregrinaje de la misión, la gran comisión que les había dejado Jesús. Entonces, podemos ver que ellos fueron, en primera instancia, el primer viaje que realizaron Pablo y Bernabé fueron a las iglesias de Antioquía. Estas iglesias quedaban en una antigua provincia romana que se llamaba Galicia. Entonces, aquí fue en donde Pablo relató el libro de los Gálatas, en esta iglesia, en la iglesia de Antioquía. Y cabe destacar que en aquel entonces Pablo utilizó la tecnología de ese momento para poder llevar el mensaje. ¿Cuál era la tecnología en aquel momento? Eran las epístolas, las cartas. Ahora, aquí viene la reflexión. En la época actual, en nuestras condiciones, ¿cuál y de qué manera podemos aprovechar la actual tecnología para convertirnos en misioneros del mensaje de Jesús? Usted y nosotros estamos conectados a través de esta pantalla, en donde podemos compartir el mensaje de la buena nueva de Jesús. Y de esta forma también los animo a que ustedes también, aprovechando las redes, aprovechando toda esta conectividad social, puedan ustedes también convertirse en unos misioneros de Jesús y poder llevar la buena nueva a aquellas personas que no conocen de Él,
para que asimismo ellos puedan saber de las bondades y los prodigios que tiene el ser un seguidor de Cristo. Muy bien, en el segundo segmento podemos ver el segundo viaje misionero de Pablo, y eso lo podemos ver en Hechos 15:36. Y aquí lo vemos. En Hechos 15:36, yo voy a leerlo del 36 al 41. Dice lo siguiente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. El versículo 41 dice: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí nos cita este pasaje que ellos quisieron regresar a ver cómo estaban los hermanos o los líderes que habían establecido en aquellas iglesias que ellos habían levantado, pues, ¿no? Para ver cómo estaban, para ver cómo estaba la obra, ¿verdad? Pero nos dice en el versículo 39: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Muchas veces podemos, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, podemos estar en desacuerdo el uno del otro. Dentro de un hogar podemos estar en desacuerdo el uno del otro. Entre amigos pueden estar en desacuerdo. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que cuando están unánimes con un mismo propósito, usted puede estar en desacuerdo, pero más sin embargo, el respeto siempre va por delante. El no estar de acuerdo no significa que no se respeten. En este momento, Pablo tenía un objetivo, que en cierta forma no estaban de acuerdo con Bernabé. Por eso nos narra que Pablo escogió a Silas, y mientras que Bernabé se quedó con Marcos. Entonces, ¿cuál es la reflexión que nos deja este segundo bloque de la enseñanza? Que nosotros primero debemos de manifestar nuestro criterio, en este caso basados siempre a la luz del Evangelio, y tratar de juntarnos siempre con los que profesan nuestra misma fe. Mas sin embargo, no siempre podemos estar de acuerdo, pero siempre hay que mantener y defender nuestro criterio con respeto y respetar a la otra persona. Y en este caso, pues, siempre teniendo presente algo, que el objetivo final siempre va a ser la extensión del reino de los cielos, hacia la cual estamos llamados, tanto usted como nosotros dos. Y para irnos adentrando ya un poco más a lo que nos quiere decir esta linda enseñanza con respecto a los viajes y con respecto al apostolado misionero que tenía Pablo, ahora mi esposa nos va a relatar en el tercer segmento qué nos quiere decir esta enseñanza. El tercer viaje misionero de Pablo nos muestra de que Pablo visitó muchas ciudades. En el capítulo 18 de Hechos nos evidencia de que Pablo estuvo en algunas ciudades como Éfeso, Cesarea, pero hubo algo muy importante, de que los de esta ciudad de Éfeso le pidieron a Pablo que se quedara allí, pero Pablo no podía quedarse en un solo lugar, porque la misión de él era de llevar la palabra a muchas partes. Pero entonces Pablo nos enseña la importancia de animarnos y fortalecernos,
fortalecernos los unos a los otros. ¿En qué sentido? De que cuando nosotros vamos a un lugar, vamos a enseñar la palabra, dejamos la palabra sembrada en esa tierra fértil y seguimos más allá predicando el evangelio como lo hizo Pablo. Hoy la enseñanza de Pablo nos demuestra y nos enseña cómo nosotros tenemos que caminar en la fe y no detenernos. Pero algo también muy importante, que aquí como en Pablo nos dice de los diferentes viajes y lugares que él iba fortaleciendo a tanta iglesia, que inclusive querían que él se quedara allí, pero él no se quedó. ¿Por qué? Porque él tenía que seguir el llamado del Señor, el llamado que Jesús le había hecho. Y nosotros tampoco podemos detenernos en un solo lugar, sino cumplir esa meta, mirar siempre al frente a donde nos está guiando el Señor. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Nosotros debemos siempre mantener el contacto como Pablo lo hizo. Pablo siempre estaba pendiente de esas personas, siempre estaba pendiente de su gente a la que él había enseñado, a la que él había dejado inclusive como líder de esa iglesia, ¿verdad? Él siempre estaba pendiente de ellos. Se iba a un lugar, pero siempre regresaba y estaba pendiente de esas personas. En el siguiente punto dice, Pablo registra también de que en el capítulo 21 registra de que Pablo fue arrestado. Dice en el capítulo 22 del versículo 25, lo voy a leer así como para entender un poquito más en todo ese trayecto, en ese caminar de Pablo, en esos tantos viajes. Resulta de que lo quisieron arrestar y dice así: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Esto le dijeron a Pablo cuando lo atacaron. Dice, lo ataron con correas. Dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aquí vemos que en esos tantos viajes Pablo fue probado, Pablo fue maltratado por ser seguidor de Cristo. Inclusive creyeron que era un fariseo, pero no conocían que Pablo era romano y lo querían enjuiciar, ¿verdad? Entonces aquí Pablo se defiende, no, yo también soy romano. Y en el siguiente versículo, en el 30, nos muestra que Pablo se presenta ante los gobernadores y reyes defendiendo su fe. Dice en el 30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, lo soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces él nunca negó su fe, nunca negó que él era seguidor de Jesús ante gobernadores y ante reyes. Lo dice el mensaje, y aquí las escrituras también evidencian lo mismo. Entonces, a pesar que Pablo estaba atravesando muchas adversidades, ya sea cárceles, juicios en la que se vio envuelto, juicios inclusive injustamente, él fue apresado, lo aislaron forzosamente. Entonces Pablo se vio en muchas pruebas que le impidieron continuar
con el ministerio que Dios le había confiado. Pero nosotros seguimos aquí. Le damos gracias a Dios porque eso no nos sucede a nosotros. Nosotros seguimos manteniendo ese llamado del Señor de una manera diferente a Pablo, pero seguimos con la misma meta como Pablo, seguir el llamado de Jesús. Nosotros podemos disfrutar de la libertad de poder evangelizar, de poder predicar, de poder enseñar a muchos. Tenemos la oportunidad de defender el evangelio, de no detener el servicio a Dios, sin quejarnos y siendo agradecidos. En Filipenses vemos el agradecimiento que nosotros debemos tener. En Filipenses 4, versículo 4, del 4 al 7 dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús. La Escritura nos llama a un agradecimiento. A un agradecimiento, dice, por todo lo que Dios nos ha dado y por todo lo que Dios nos hará, por todo lo que Dios nos ha quitado, por todas las pruebas que hemos tenido, porque de esas pruebas hemos sido fortalecidos, de esas debilidades hemos sido fortalecidos. Hemos pasado por muchas situaciones, pero no como las que vivió Pablo ni ningún otro discípulo en el tiempo de Jesús. Hoy tenemos la libertad de no detenernos, de predicar su palabra. Dice, no estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hagamos peticiones santas, hagamos peticiones con un corazón contrito y humillado, mucho más en este tiempo. No dejemos de congregarnos en esa intimidad con el Señor. Nosotros en Hechos nos muestra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo continúa trabajando en nosotros. En ese tiempo era el Espíritu de Dios trabajando en cada discípulo. Era Jesús trabajando junto con ellos, y cuando yo no estaba Él, estaba el Espíritu Santo. Hoy nosotros trabajamos unidos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros hablando, el Espíritu Santo en nosotros ministrando, el Espíritu Santo en nosotros enseñando a una iglesia, porque nosotros somos el mismo cuerpo, somos la iglesia de Cristo y no podemos terminar la obra. Tenemos que seguir la obra hasta que Cristo venga. Estamos esperando por la venida de nuestro Señor. Y mientras eso, la iglesia debe seguir trabajando en el llamado que nos ha hecho. La venida de Cristo es por una iglesia pura, santa y sin arruga. Seamos esa iglesia por la que Cristo va a venir a arrebatar. Oremos, mis hermanos. Oremos por este tiempo. Oremos para que el Señor nos siga mostrando el camino a seguir. Cerremos nuestros ojos. Clamemos al Señor. Si aún no ha entregado su vida a Cristo, esta es la oportunidad, conociendo de su palabra, este tiempo en el que estamos viviendo, reconciliarnos con Él. Decirle al Señor que nos ayude a ser un Pablo, que nos ayude a ser un Bernabé, que nos ayude a ser un escogido más del Señor. Si no ha hecho esta oración de fe, reconciliándose con el Señor, arrepintiéndose ante el Señor y disponiendo su corazón ante Dios para seguir el llamado de Él, cierra sus ojos y acepte a Cristo en su corazón. Yo le voy a guiar para que usted haga esa oración de entrega, llena de amor, llena de obediencia. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Mi Dios, te acepto como mi Salvador. Me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti.
te pido, mi Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a caminar como un discípulo más tuyo. Enséñame a caminar como Pablo. Enséñame a mantenerme de pie como lo dice tu palabra, como tus discípulos estuvieron manteniéndose de pie con la fe, siguiendo tu caminar. Señor, te pido desde hoy que seas tú mi guía, que seas tú llenando mi vida con tu espíritu y que mi boca no calle más y predicar tu palabra a toda criatura como las escrituras lo mandan. En el nombre de Jesús. Usted que hizo esta oración, bienvenido a nuestra familia de Cristo. Dice la palabra que el cielo se pone de fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y hoy usted se ha arrepentido reconciliándose con el Señor. Felicidades por ese momento precioso. Tal vez usted se estará preguntando, pero yo no tengo ese llamado a las misiones. Yo no tengo ese llamado para ser misionero. Y yo le puedo responder, sí, es verdad. Muchas veces nosotros estamos en la comodidad de nuestro hogar, mientras que hay personas que sí están en otros lugares y muchas veces en lugares inhóspitos, en lugares en donde no hay luz eléctrica, en donde no hay inclusive agua potable, mas sin embargo ellos toman la posta del Evangelio y llevan esa buena nueva a personas que no la conocen. Pero ¿cómo usted puede ser misionero? Usted puede llevar la buena nueva también dentro de su lugar de injerencia, en su misma casa, en su grupo de trabajo, con sus amigos y a través de esta maravillosa tecnología que tenemos usted y yo para comenzar a ser misioneros del Evangelio de Jesús. Que Dios me los bendiga.